Preparaos, porque lo que estáis a punto de escuchar no es un mero rumor de pasillo ni un chismorreo fugaz. Es la crónica implacable de una voladura controlada, la implosión mediática que ha resquebrajado los cimientos de un universo de mentiras. El pasado sábado, 8 de noviembre, el testimonio de Kiko Rivera en De Viernes no fue una simple entrevista televisada, sino un terremoto emocional que arrasó con años de silencio forzado y narrativas cuidadosamente fabricadas. Un golpe estratégico y psicológico que reescribe la historia dejando a cada actor implicado frente a una realidad que creían enterrada para siempre bajo un manto de conveniencia. Este hijo, otrora prisionero de un legado que le asfixiaba, se ha erigido en el verdugo de su propia leyenda, destripando sin piedad los pactos de silencio y las traiciones familiares que, como hilos invisibles, sostenían el entramado Pantoja Rivera. El aire se cortó en 1000 pedazos aquella noche, cuando Kiko, con una honestidad brutal que nadie esperaba, no solo se autoincriminó en sus debilidades más profundas, sino que desmanteló la farsa de Irene Rosales y confirmó la verdad incómoda del tristemente célebre episodio de La Manguera. Aquellos que negaron con vehemencia este suceso ahora se encuentran expuestos, sus defensas públicas derrumbadas ante la cruda verdad emergente. La audiencia, esa voz soberana y a menudo silenciada, lo ha confirmado sin reservas. El público ya no busca ficciones edulcoradas, anhela la verdad desnuda, por dolorosa que sea, por más que destruya los pedestales de la fama. Si la verdad te apasiona tanto como a nosotros, no dudes en unirte a tus 50 favoritos, porque aquí siempre desenterraremos los relatos más impactantes que la prensa del corazón ha intentado maquillar. El despertar de Kiko Rivera ha sido un proceso arduo, una metamorfosis gestada durante 6 años de desintoxicación y un profundo trabajo psicológico que lo ha arrancado de las garras de las adicciones y la mala vida. Esta entrevista, a la luz de su transformación, parece ser un acto de generosidad insospechada, una catarsis pública que lo libera de cargas ancestrales, pero que, al mismo tiempo, lo enfrenta a los fantasmas de un pasado que aún lo persigue. Un pasado repleto de episodios que, sinceramente, nos invitan a echarnos las manos a la cabeza, situaciones que podrían justificar un distanciamiento irreparable por parte de su propia madre, Isabel Pantoja, quien ha sido señalada sin piedad. Antes de seguir desgranando esta compleja trama, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás presenciando la caída de este imperio de silencios? ¿Qué impresión te dejó el primer impacto de las declaraciones de Kiko Rivera? Tu opinión es el latido de esta conversación. Las últimas horas, tras esta explosión de sinceridad, nos han despertado con un sinfín de titulares estremecedores. Kiko Rivera culpando a su propia madre, Isabel Pantoja, delictus y la angina de pecho que la llevaron al hospital, para luego, en un giro sorprendente, pedir perdón a su hermana Isabel Pantoja y a Irene Rosales. Este es el trasfondo que remueve la conciencia colectiva y sacude la memoria. ¿Qué dirá ahora Raquel Bollo? ¿Y todos aquellos que con vehemencia aseguraron que el episodio de La Manguera era una falacia, una invención malintencionada? Kiko Rivera lo ha confirmado, y con ello ha desdibujado la credibilidad de quienes defendieron la versión oficial con uñas y dientes. La verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra la manera de salir a la superficie, arrasando con las construcciones más sólidas de la mentira. Este no es un simple cotilleo. Es una implacable revelación de que el drama real, con sus demonios y sus posibles redenciones, siempre superará cualquier guión televisivo, por ingenioso que sea. El relato de Kiko sobre su familia Pantoja es un puñetazo en el estómago para cualquiera que creyó en la imagen idílica de un clan unido por la sangre y el arte. Él mismo lo declaró con voz entrecortada, refiriéndose a su madre, a su tío, a todo ese linaje mediático. A mí y mi tío y toda la familia Pantoja, en este caso no me hacen un bien, me hacen ser peor persona, me hacen estar en un hoyo, me hacen sentirme como una puta mierda. Estas no son palabras de un hombre que busca la reconciliación fácil, sino el grito desgarrador de alguien que ha cargado con el peso de una realidad tóxica, una existencia que lo ha consumido desde dentro, dejándole sin aliento y sin fuerzas. ¿Acaso aquellos que creían que Kiko buscaría una vía para la reconciliación con su madre,
¿Entendieron la profundidad de su dolor? Este es un Kiko que no anhela recuperar el contacto bajo los viejos términos, sino que sigue echando leña a un fuego que arde desde hace demasiado tiempo, afirmando que su círculo más íntimo no ha sido precisamente un remanso de paz en su vida. Lo que él ha vivido al lado de estas personas lo ha marcado, lo ha moldeado, lo ha llevado a los límites de su propia existencia, transformándolo en un ser que hoy se atreve a señalar las heridas abiertas y las grietas en el muro de su historia personal. Su sinceridad, aunque brutal, es innegable. Sin embargo, hay un punto de inflexión delicado en sus palabras, una controversia latente cuando se refiere a Irene Rosales y a la ruptura de su matrimonio. Kiko insinúa que Irene es, de alguna manera, culpable por haber perdonado tantas deslealtades de su marido, extendiendo así un sufrimiento que, según él, podría haberse evitado. Aquí, la narrativa se tuerce, el juicio se nubla y nos enfrentamos a la complejidad de las relaciones humanas, donde ni el malo es tan malo ni la buena tan buena. La verdad, como siempre, reside en los grises, en los matices que escapan a la simplificación televisiva y a la condena fácil que solemos aplicar. Recordemos aquel pasaje estremecedor donde su madre, Isabel Pantoja, gritaba a su hermana: «Isabel», la frase lapidaria: «Te voy a volver peor». Kiko confesó haberlo escuchado, y su tono denotaba una extraña mezcla de dolor y resignación. Irene, en aquel entonces, perdonó, quizás en un acto de amor ciego o de sacrificio, extendiendo una relación que para muchos llevaba años marchita. Kiko ha insinuado que quizás lo correcto hubiera sido romper en ese mismo momento, para no alargar una agonía que se prolongó innecesariamente, condenando a Irene a un destino que tal vez no merecía. Pero, ¿acaso podemos juzgar con la ligereza de un espectador la complejidad de sus motivos? Si somos honestos, Irene Rosales se mantuvo, posiblemente por la estabilidad económica, por el sostén familiar que Kiko, a pesar de todo, representaba. Y Kiko, a su vez, se aferraba a ella, viéndola como un pilar fundamental en su vida, una tabla de salvación en medio de su torbellino personal. No fue hasta que el camino lo llevó a la consulta de un psicólogo que Kiko comprendió una verdad demoledora. La llave al infierno, a las adicciones, a las drogas y a la noche no la tenía Irene, sino él mismo, con sus propios actos y decisiones, con la elección consciente de sus propios demonios. Fue en ese momento de revelación cuando el pedestal de Irene Rosales se derrumbó en su mente, que Kiko comenzó a rebelarse, no solo contra el mundo que le rodeaba, sino también contra ella, quizás injustamente, por la culpa que sentía. Este giro inesperado en su narrativa nos muestra la intrincada psicología de un hombre que, al confrontar su propia oscuridad, busca culpables externos antes de aceptar su plena responsabilidad. Es un proceso humano, doloroso y complejo, que culmina en la necesidad de pedir perdón tantas veces a su hermana, a su mujer, a su exmujer y a todos aquellos a quienes hirió con sus acciones, con sus palabras, con su silencio, con su egoísmo. La confesión de Kiko sobre Irene Rosales es, en cierta medida, un acto de generosidad insospechada, una asunción de culpa por haber arrebatado a Irene la posibilidad de vivir plenamente su juventud. Él reconoce que la vida de Irene tomó un rumbo acelerado, un matrimonio a los 20 años, una mudanza para vivir con él, una niña concebida con una rapidez casi irreflexiva. Él mismo se culpa de que Irene se haya saltado etapas cruciales de su vida, oportunidades de viajar, de cometer errores propios, de reír con sus amigos, de vivir sin las cadenas de un matrimonio que, en sus propias palabras, no le hacía bien a ella. El trabajo psicológico que lo respalda es evidente, es la clave de esta sinceridad brutal. Este testimonio, esta autopsia pública de una vida de excesos y mentiras, ha encontrado eco en la audiencia de una manera que Telecinco no había logrado en mucho tiempo. Los datos de audiencia son contundentes, casi una epifanía para la cadena. Un 14,3% de cuota de pantalla, con una media de 1.092.000 espectadores y 4,2 millones de personas que conectaron en algún momento, convirtiendo esta emisión en el segundo mejor dato del año. Esto demuestra que la audiencia anhela contenidos reales, narraciones que se atrevan a bucear en la verdad, por turbia que ésta sea, que no tengan miedo de nombrar los fantasmas que persiguen a los ídolos.
La vulnerabilidad extrema, cuando es sincera, se convierte en el arma más potente, arrasando con la imagen pública y las defensas emocionales de todo un círculo. Los ecos del tsunami desatado por Kiko Rivera el pasado 8 de noviembre continúan reverberando, dejando a su paso no solo una estela de destrucción mediática, sino también el crudo testimonio de un alma en carne viva. Tras la impactante demolición del imperio de apariencias, nos adentramos en las confesiones más íntimas de un hombre que, buscando su propia paz, ha expuesto sin filtros el complejo tapiz de sus arrepentimientos, sus celos más oscuros y la insaciable sed de verdad de una audiencia que ya no se conforma con guiones preestablecidos. La vulnerabilidad extrema, como hemos aprendido, puede convertirse en el arma más potente, arrasando con la imagen pública y las defensas emocionales de su círculo más íntimo, obligándolos a mirarse en el espejo de una realidad incómoda. El punto álgido de esta confesión se centró en la figura de Irene Rosales, su exmujer, y la dolorosa autopsia de una relación que Kiko admitió llevaba muerta años. Él, con una crudeza desgarradora, confesó que su matrimonio con Irene, iniciado a los 20 años, fue un torbellino de decisiones precipitadas. Una vida que le arrebató a ella la oportunidad de vivir su juventud plenamente, de cometer errores propios, de reír y viajar sin las ataduras de un compromiso prematuro. Esta autoincriminación, esta carga de culpa que asume por la felicidad ajena, es una muestra del profundo trabajo psicológico que hay detrás de cada una de sus palabras. Un intento de redención a través de la verdad. Sin embargo, la complejidad de Kiko emerge con fuerza al reconocer que, a pesar de su infidelidad y sus lealtades rotas, Irene continuó a su lado, perdonando una y otra vez sus traiciones. En un giro que descoloca, Kiko Rivera insinúa que quizás Irene le hizo un flaco favor al perdonarle, pues esa compasión prolongó una relación que no les hacía bien a ninguno de los dos. Esta perspectiva, donde el perdón se convierte casi en una carga, nos invita a reflexionar sobre la intrincada psique de alguien que, sumido en sus propias adicciones y demonios, se siente tan atrapado que incluso la mano tendida de la mujer que amó le pareció, en retrospectiva, una cadena dorada que impedía su propia caída y posterior renacimiento. Es en este dilema moral donde Kiko se desnuda aún más, revelando que fue a través de la terapia psicológica que comprendió una verdad demoledora. La llave de su infierno personal, de sus adicciones y de su mala vida no estaba en manos de Irene, sino en las suyas propias. Esta epifanía, este reconocimiento de su autonomía sobre su propia destrucción, fue el catalizador que, paradójicamente, lo llevó a una nueva rebeldía, incluso contra Irene, a quien, en un acto de justicia poética distorsionada, pareció culpar por su excesiva paciencia, por no haberlo abandonado y haberle forzado a confrontar su infierno antes. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que Irene, al perdonar, fue cómplice de su propio sufrimiento o simplemente una mujer que luchaba por su familia? La sombra de J. Peleteiro, la expareja de su exmujer Jessica Bueno, también se cernió sobre el plató con una carga emocional inesperada. Kiko confesó sentir celos al saber que su propio hijo llamaba papá a J, una admisión desgarradora que expone las carencias de su propia paternidad. Este hombre, que en sus años de oscuridad se alejó de sus responsabilidades, permitiendo que otros asumieran el rol de figura paterna, ahora confronta la dura realidad de las consecuencias de sus actos. Es un recordatorio implacable de cómo las decisiones del pasado se proyectan en el presente, tejiendo un complejo entramado de ausencias y heridas que el tiempo no siempre consigue cicatrizar por completo. El testimonio de Kiko no solo fue una catarsis personal, sino un mazazo demoledor para quienes durante años defendieron una versión oficial de los hechos, particularmente sobre el polémico episodio de la manguera. Raquel Bollo y otros personajes de la prensa del corazón que negaron con vehemencia la veracidad de aquel suceso, ahora se encuentran en una posición incómoda. Sus palabras desmentidas por el propio protagonista, dejando al descubierto la fragilidad de sus narrativas. La verdad, al final, siempre se abre paso, arrasando con las máscaras y las conveniencias, forzando a cada actor a enfrentarse a una realidad que creían enterrada en el olvido. En un giro aún más dramático, Kiko Rivera se atrevió a culpar a su propia madre, Isabel Pantoja, de sus problemas de salud, incluyendo el ictus y la angina de pecho, que la llevaron al hospital.
Esta es una acusación de una gravedad sin precedentes, un golpe directo a la imagen de la tonadillera, que sin duda resonará en el panteón de las grandes traiciones familiares del corazón. Sin embargo, en un acto que roza la esquizofrenia emocional, Kiko también aprovechó el momento para pedir perdón a su hermana Isabel Pantoja, un gesto que evidencia la complejidad de sus sentimientos y la búsqueda desesperada de cierta paz en medio del caos que él mismo ha generado. Telecinco, la cadena anfitriona de esta implosión mediática, ha cosechado un éxito rotundo, alcanzando cifras de audiencia que no veían en mucho tiempo. Con un 14,3% de cuota de pantalla y una media de 1.092.000 espectadores, la entrevista de Kiko se convirtió en el segundo mejor dato del año, con 4,2 millones de personas que conectaron en algún momento. Este fenómeno demuestra, sin lugar a dudas, que el público ya no busca ficciones edulcoradas o el simple cotilleo superficial. La audiencia anhela la verdad desnuda, la autenticidad brutal, las historias reales de redención y dolor, que trascienden el mero entretenimiento y se adentran en la psique humana. La confesión de Kiko Rivera es una clase magistral de cómo la vulnerabilidad extrema puede convertirse en el arma más potente, arrasando con la imagen pública y las defensas emocionales de todo su círculo. Estamos ante la implacable revelación de que el drama real, con sus demonios y redenciones, siempre superará cualquier guión televisivo. Su madurez, aunque todavía imperfecta y salpicada de nuevas polémicas, es un faro de esperanza en un camino tortuoso. La audiencia lo ha confirmado. El público anhela la verdad desnuda, no edulcoradas ficciones. Y esto, queridos espectadores, es solo el principio de una nueva era en la televisión del corazón. Si este viaje por las profundidades de la verdad te ha conmovido y te ha mantenido al borde del asiento, no permitas que la conversación se apague. Únete a la comunidad de tus 50 favoritos para seguir desentrañando los secretos más impactantes y las historias que nadie se atreve a contar. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo